Entonces, buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 28. Vamos a explicar cómo calcular un cuartil para datos no agrupados. Usted lo escribió eso en su cuaderno, cuartil para datos no agrupados. No. Sí, maestro. Cuartil para datos no agrupados. Simplemente, si voy a buscar el cuartil número 3, tengo que poner un 3 en la fórmula. Son 10 datos más 1, son 11. Y dividido entre 4 porque es un cuartil. La diferencia es que cuando el decil divide entre 10, cuando es un cuartil, divide entre 4. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fácil. 10 más 1 es 11, por 3, ¿cuánto da? 11 por 3. Par de 3. Par de 3 entre 4. A 3. 4. ¿Cuánto da? 33 entre 4. 8.25. Okay. ¿Quién está en la posición número 8? El 3. El par ¿Cómo de 3. 35. 35, maestro. Más, 35. ¿cuánto hay entre el 35 y el que le sigue de diferencia? 1. 1 entre diferencia. Y ese 1 se multiplica por ese decimal. ¿Cuánto le da? 1 por el decimal, punto 25. Eso era todo. 35.25. 1 por punto 25 da eso, 0.25. Más los 35 da 35.25. ¿Tiene dudas sobre eso? ¿Sí o no? Entonces, si yo digo que voy a calcular, digamos un número del 1 al 99. El 4, maestro. 80. El 80. P80, vamos a calcular percentil 80. Percentil 80. Entonces, simplemente buscamos la posición. Aquí ponemos un 80, ¿cierto? Son 10 datos más 1 y como es percentil se divide entre 100. Entre 100 se divide. Entonces yo digo 10 más 1 son 11. Por 80, ¿cuántos son? ¿880? Sí, maestro. Y 880 entre 100, ¿cuánto le da? 8.8. 8.8. ¿Y quién está en la posición número 8? 35. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que le sigue? 1. Entonces simplemente usted dice 35 más y multiplica 1 por el decimal. ¿Cuánto es el decimal? 8. Punto 8. 1 por punto 8. ¿Cuánto le da? Le da 0.8. 0.8. Cuando lo suma con el 35 da 35.8. Ahí está resuelto. Continuamos. Vamos con los datos agrupados. Los datos agrupados me dieron una tabla y en esa tabla debo buscar una columna
que se llama FA menos. FA menos. FA menos. FA menos. ¿Qué es FA menos? Acumular de arriba abajo. ¿Nos acordamos de eso? Cuatro lo paso igual. Sí, 4 maestro. más 1 da 5. Y eso es acumular. Sabemos hacer eso. Entonces aquí de esa tabla, lo primero que usted va a escribir es deciles para datos agrupados. Escriba eso. Deciles para datos agrupados. Deciles para datos agrupados. Entonces, deciles para datos agrupados. ¿Ya lo escribió? Entonces, mire la posición ahora, cómo se busca. La posición, cómo se busca. Antes se buscaba la posición K por N más 1 entre 10, ¿cierto? K por N más 1 entre 10. Cuando son datos no agrupados. Pero cuando son datos agrupados, el 1 desaparece. K por N entre 10. ¿La escribió ya? ¿La escribió la fórmula? ¿Puede repetir, profe? Ok. Deciles para datos no agrupados. Y escribe lo que dice ahí, en amarillo. Entonces, ¿qué decil? Vamos a calcular ahora el decil 3. Vamos a calcular el decil 3. Entonces, decil 3 simplemente sustituye la fórmula 3. ¿Cuánto vale la N? La cantidad de datos. ¿Cuántos son? 58. 58. ¿Y cuánto da 3 por 58 entre 10? 17.4. ¿Ese es el decil 3 o es la posición? Decil 3, maestro. Esa es la posición del decil 3. Posición. El decil no lo hemos calculado. Lo vamos a calcular ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el decil? Con esta fórmula. Mírenla aquí. Ese 17.4, que es la posición donde está el decil 3, buscamos, escriba ahí, buscamos el número que le sigue en FA menos. Buscamos el número que le sigue en FA menos. ¿Cuál es el número que le sigue? 18. 18, El 18. Después del 17.4, inmediatamente superior está el 18. Sombreamos esa línea, ahí está el decil 3. Límite inferior ahí, ¿cuál es? 80. 80. La posición, ¿cuánto dio?
17.4. 4. El FA menos anterior, ¿cuál es? 9. 9, maestro. El anterior al que sombreamos es el 9. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 9. 9, maestro. Y el intervalo, ¿de cuánto en cuánto va? De 5 en 4. 5. Usted, a un límite En cuatro. inferior, Lo entiendo. a un límite inferior le resta el anterior. Si al 80 usted le resta el anterior, que es 75, ¿cuánto le da? 5. 5. Entonces ya con esos 4 datos que buscamos, se hace el decil. Mire la fórmula, se la voy a escribir aquí. Es igual, límite inferior, más la posición, menos el FA menos anterior, entre la frecuencia absoluta y multiplicado por el intervalo de clase. Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula de calcular el decil para datos agrupados. Mírela ahí en amarillo. Decil para datos agrupados. ¿De acuerdo? ¿Dónde consigo el límite? ¿Cuánto es el límite? 80. Ahí lo dice claro, 80. La posición, 17.4. 17.4. 7.4. 17.4. ¿Cuánto es el FA menos anterior? 9. 9. La frecuencia, 9 también. 9. Y el intervalo de 5 en 5. 5. Entonces, el 80 siempre se pasa igual. El 80 se pasa igual. Y después que lo pasa igual, le suma lo que da lo demás. 17.4 menos 9. 17.4 8.4. por 5. Cuarenta y dos, maestro. Entre 9 de abajo. A mí me dio 46, 4.66. Y si usted lo suma, el 80 más esos 4, ¿cuánto le da? 84, 6, 6, 6, 6. Entonces ahí está resuelto ese asunto. ¿Tiene preguntas sobre eso? Maestro, en su calculadora lo simplifica, pone 4.6. ¿Cómo? Así mismo me dio a mí, maestro. En la de usted. Pero es digamos que usted le quite esos 6, no importa. O le ponga un 7, no importa. El asunto es que le da eso. ¿De acuerdo? maestro. Dígame que usted no entendió de eso. ¿Cuál número se le hace difícil conseguir? ¿Lo comprende todos? Eso está excelente. Vamos a calcular ahora el cuartil 3. Vamos a calcular el cuartil 3. Entonces, para calcular el cuartil, vamos a escribir, hacer la cosa correcta. Vamos a escribir aquí cuartil.
Cuartil para datos agrupados, escribo. Cuartil para datos agrupados. Y la fórmula es la misma, simplemente que divide entre 4. Si voy a buscar el cuartil 3, cuartil 3 voy a buscar. ¿Cuánto da la posición? Da lo mismo que el anterior, 17.4. Da lo mismo. Ok. Vamos a buscar cuartil 2 entonces. Ah, no, porque es entre 4. Ah, pues estamos hablando español ahora. Maestro, pero a mí me dio 12, ¿no fue? No te dé. No sé Yo cuánto da. Yo dividí, no es, usted se divide 3, Se divide, dividido no. entre 4. Se multiplica Se multiplica 3 por. entre 4, ¿no es? No. 3 Ajá. por qué? Por 58, dice ahí. Ah, 43.5 me da a mí. Mire, la fórmula dice que se multiplica K por N. ¿Quién es K? El que estoy buscando, que en a este mí caso me es el dio, 3, por N, que es 58. Y lo divido entre 4. ¿Cuánto da? A mí me dio 6, maestro. a mí me dio, yo hice 3 por 58, ¿verdad? Es Me dio igual. 170. Entre 4. Ajá, es igual a 174, dividido entre 4. Me dio 43.5. Excelente. 43.5. Esa es la posición. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos ahí, maestro. Vamos ahí. O sea, que Vamos usted tiene duda. entendiendo, ¿sí? No, Usted vamos tiene duda entendiendo. que el que va a No, buscar, el número que va a buscar, lo multiplica por este número que tiene la tabla aquí abajo, el total, y lo divide entre 4 y un cuartil, entre 10 y un decil, y entre 100 y un percentil. Ah, sí, maestro, depende de la cantidad que sea. Y entonces eso le da 43.5. ¿Y qué número le sigue al 43.5 aquí? Al 43.5, ¿qué le sigue? 45. 5, maestro. Es el que le sigue. Límite inferior, ¿cuál es? 95. 95. La posición dio 43 puntos tanto. El anterior al 45, ¿cuál es? 40. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 5. ¿Y de 5, cuánto en maestro. cuánto es el intervalo? 5. De 5 en 5. Entonces, simplemente yo pongo los números aquí. Digo 95. La fórmula es la misma. Esa es la fórmula, la misma. Digo 95 a la posición aquí, es 43.5, menos los 40 anterior, ¿cierto? Sí, maestro. Entre la frecuencia que es 5 y por 5, el intervalo. El 95 lo paso igual. Más. ¿Cuánto da la otra parte? ¿Qué me dice? ¿Cuánto le da la otra parte? 3.5. Entonces, 11.86 me dio a mí. ¿Qué usted hizo? 0.7, maestro. Vamos a ver, ¿qué usted hizo? Cuénteme lo que hizo.
Maestro, a mí me dio 98.5, ¿por qué? ¿Qué usted hizo? Cuénteme lo que hizo, lo que yo quiero que me diga. A mí me dio también así, maestro, 98.5. Eso es lo que da, Maestro, pero yo quiero que usted me cuente qué fue lo que usted hizo. Oiga lo que yo hice. Yo hice 95 más 3.5. ¿Cuál 3.5? No, le voy a decir lo que yo hice, maestro. Yo puse 95 más 43.5 menos 40 entre 5 por 5. Todo junto lo sumé y me dio 98.5. Ok, pues usted es una dura si lo hace directo. Wow. Yo hice Oh, pero déjeme explicarlo por paso yo entonces. A 43 y medio le resto 40, me da 3.5. Ese 3.5 lo multiplico por 5, que es el intervalo, y luego lo divido entre 5 y me da el mismo 3.5. ¿Cierto? Y 95 Maestro, por 3.5 da 98.5. ahora sí lo hice bien, maestro. Es que yo no sabía explicar la cosa. Yo lo sumé directo como la compañera, pero no Si sabía usted lo hizo explicar. directo, usted va de robo. De robo va. ¿De acuerdo? Y luego de último lo sumé y me dio lo que dice la compañera, 98.5. Ok, no importa cómo usted lo haga, haciendo que le dé. Entonces, ya yo creo que nosotros sabemos hacer este asunto, ¿verdad? Vamos a darle banda a esto. Vamos a robarnos la fórmula nada más. La fórmula, aquí está. Ok, vamos a robarnos la fórmula aquí. Y vámonos para el examen, digo la práctica. Aplicar el esta es su práctica 4.1, ¿de acuerdo? Práctica 4.1, mírela ahí. Ya usted sabe calcular todo eso, ¿verdad que sí? Solamente le va a faltar calcular aquí abajo. ¿Cierto? Solo ahí abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros tenemos que hacer con esta tabla? Bueno, sumar la frecuencia absoluta. Hacer la frecuencia acumulada. Ajá. 6, paso el 6, con eso de esto, la alcancía 6 más 1, y así sucesivamente, más 2, la llenamos. Exactamente. Yo lo que tengo que hacer es la frecuencia acumulada menos D. Y la frecuencia acumulada menos D de arriba hacia abajo. Frecuencia acumulada menos D de arriba hacia abajo. ¿Cómo inicio? ¿Qué pongo ahí? Dígame. El 6 primero. El 6. Y después del 6, ¿qué va? 7. 7, Y después del 7, ¿qué va? 9, 9. Y después del 9. 18. 18. Y después del 18, ¿qué va? 26, 26. 6, 27. ¿Qué más sigue? 38, 45 y 50. 40 y cuánto. 45, 50. Vamos a ver, ¿alguien tiene dudas sobre eso? Maestro, Dígame. ¿por qué da lo mismo? ¿Por qué da esto? Un ejemplo, en la primera se pasa igual, ¿verdad? En la segunda, ¿por cuánto no se multiplica en la segunda, maestro? Tú le vas sumando. Pero nosotros explicamos claro eso sobre el acumulado. FA menos significa frecuencia absoluta acumulada menos T. Frecuencia Ese es absoluta igual. acumulada menos Sí. T. Entonces usted está acumulando, eso es la alcancía, como yo le llamo. ¿Usted se acuerda?
Sí. La alcancía. ¿De acuerdo? Entonces, si a una alcancía usted le echa 6 pesos, ¿cuánto tiene? 6. 6. Y si le agrega uno más, 7. Eso es la sumatoria. ajá, la sumatoria. Si le agrega 2 más, ¿cuánto es? 9, maestro. Nueve. Si le agrega, ¿se acordó ya del FEAMEN? Sí, maestro, ya sí me acordé. Excelente. Eso es excelente. Entonces, aquí hay un asunto. Vamos a continuar. Después que yo tengo el FA menos, entonces ya yo puedo calcular esta medida que pide la práctica. Una de ellas es el percentil 63. ¿Cómo se calcula eso? Percentil 63. Simplemente, donde está la K, que yo voy a poner. ¿Dónde está la K? 63. 63. ¿Dónde está la N? ¿Qué voy a poner? 50. 50. Y abajo, ¿entre cuánto voy a dividir? Entre el número de datos que hay, 10. No. Se divide entre 100 porque un percentil. No hay número. Escriba por ahí que los percentiles dividen entre 100. Escribió ya que los percentiles dividen entre 100. Sí, maestro. Entonces los cuartiles son entre De 4 y decir entre 10. Entonces, ¿estamos claros de eso? ¿Cuánto da esa posición ahí? A mí me dio 1.26. Pero todavía falta un proceso. ¿Cuál proceso falta? 63 por 50, ¿cuánto le da? A mí me... No. Vamos a ver, jóvenes. 63 por A mí 50. me dio 3.150. 3.150. 3.000. 150. 3.150. Ok, estamos hablando español ahora. ¿Y eso entre 100 cuánto da? 31. 31.5. 31.5. 31.5. Muy bien. Esa es la posición. Entonces yo busco en FA menos qué número le sigue al 31.5. ¿Qué número le sigue aquí? 38, maestro. Entonces, en el 38 busco límite inferior. ¿Cuál es? 90. 90. El FA menos anterior. ¿Cuál es? 26. 26. La frecuencia, ¿cuánto es? 12. Y el intervalo, ¿de cuánto en cuánto va? Entonces, con esos datos ya yo lo calculo. Límite inferior, 90. Posición, 31.5 fue que dio, ¿verdad? 31.5. Sí. El anterior al 38, el 26, ¿cierto? La frecuencia es 12
y el intervalo de 5 en 5. ¿Cuánto da eso? 2.2916. 2.2916. 2916. Y si usted al 90 le suma 2.2916, 92.2916. ok. 92.2916. Entonces ese valor, si lo calcularon bien, ese es el valor de la tabla. Ese es el valor de la tabla. O sea, el valor que va en la práctica. Ese es el valor entonces. No hay errores ahí. Creo que no. Ahí mínimo debe de haber 4 dígitos en ese resultado, ¿verdad, maestro? Sí. Ok. Ok, estamos claros de eso, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer el cuartil 3. ¿Qué da el cuartil 3? La posición, ¿cuánto da? ¿Qué me dice? Cuartil 3. Calculen, a ver. ¿Qué da la posición del cuartil 3? 37,5. ¿Cómo va a ser? Eso mismo. 37. Así. Sí, 37.5. Así le dio. Sí. Me cierra el micrófono. Ok. Entonces, ¿qué número le sigue al 37,5 aquí en la tabla? 38. El mismo 38. Ajá. Ok. Entonces, el límite inferior, el 90. La posición dio 37,5, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Menos el anterior, que 26, 12 y 5, lo mismo. ¿Cuánto da el resultado final? 4.7916. Vamos a ver. ¿Le dio así a los demás? Vaya a ver. Si la joven tiene razón. Yo creo que sí. Así fue que le dio.